Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el 23º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Reunión, secretario general de la OEA y abogados defensores de derechos humanos. OEA y VEN América contribuirán a la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre los crímenes en Venezuela. Exposición en los otros costados, exilios de las Españas de 1939 en las Américas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión extraordinaria el miércoles 11 de septiembre para conmemorar el 23º aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Voy a concentrar mi ponencia sobre los vínculos entre desinformación, derechos humanos y democracia. Sabemos que la integridad de información es fundamental para la democracia y los derechos humanos, ya que permite que los ciudadanos tomen decisiones informadas, ejerzan su derecho a la participación política y fiscalicen el poder de manera efectiva. Sin acceso a información precisa y veraz, se debilitan los procesos democráticos y los ciudadanos se vuelven vulnerables a la manipulación. ¿Qué es la desinformación? Es la difusión intencionada de información falsa o manipulada y con el objetivo de engañar o confundir la opinión pública. Es diferente de la difusión no intencional de información incorrecta porque busca provocar un impacto negativo, como desacreditar a personas o instituciones, polarizar a la sociedad o manipular los resultados electorales. En América Latina y en otras partes del mundo, la desinformación ha sido utilizada como una herramienta para dividir a las sociedades, fomentar la desconfianza en las instituciones democráticas y manipular la opinión pública. Los contextos políticos inestables y los altos niveles de polarización crean un ambiente fértil para que la desinformación prospere. También sabemos que la desinformación puede ser promovida por actores domésticos, pero también por gobiernos de otros países, en general autocracias que quieren influir en el entorno político de sus adversarios. La desinformación contribuye a erosionar la democracia de múltiples maneras y voy a destacar tres. En primer lugar, reduce la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas, lo cual es esencial para la legitimidad de los procesos democráticos. En segundo lugar, la desinformación erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Cuando las campañas de desinformación se dirigen contra gobiernos, medios de comunicación o incluso procesos electorales o jueces, los ciudadanos pierden la fe en esos pilares democráticos. En tercer lugar, la desinformación polariza a las sociedades, alimentando narrativas divisivas, profundizando divisiones entre sectores de la sociedad y dificultan el diálogo democrático. Los algoritmos de las plataformas de redes sociales priorizan contenido sensacionalista, facilitando la difusión de la desinformación, y personalizan contenido, creando burbujas informativas donde los usuarios solo ven información que refuerza sus creencias. Sabemos que la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en la difusión de la desinformación, ya que puede generar contenido falso a gran escala y de forma convincente, dificultando su detección y amplificando su difusión en las plataformas digitales. Uno de los mayores desafíos para los países es encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad de combatir la desinformación y la protección de la libertad de expresión. La libertad de expresión es, como lo sabemos, un derecho humano fundamental, establecido en la Declaración Universal y en la Carta Interamericana, entre otros. La desinformación, cuando se utiliza para incitar al odio o manipular elecciones, puede tener efectos muy dañinos, pero los países
deben ser muy cuidadosos al diseñar políticas y marcos regulatorios que limiten la difusión de desinformación sin infringir la libertad de expresión. Y sabemos que la censura excesiva o las restricciones no transparentes a los contenidos pueden derivar en violaciones a los derechos humanos y socavar los mismos principios democráticos que buscan proteger. Déjenme enfatizar algunas buenas prácticas en cuanto a contrarrestar la diseminación de la desinformación. Voy a resaltar 5 estrategias. Una estrategia de largo plazo es fomentar la alfabetización mediática de los ciudadanos para que puedan evaluar críticamente la información que consumen. Este tipo de programas educativos pueden enseñar a los ciudadanos a desarrollar una comprensión más sólida de su informativo, a verificar fuentes y detectar noticias falsas. Hay muchos ejemplos en las Américas. Canadá, entre otros países, ha invertido en este tipo de programas. Segundo, es importante incentivar a que las plataformas tecnológicas sean más transparentes, ya que tienen un papel crucial en la difusión de información y de desinformación. La cooperación con gobiernos y organismos independientes puede garantizar que estas plataformas se conviertan en vehículos, que no se conviertan en plataformas y vehículos para propagar la desinformación. Hay varios ejemplos también en la región donde los organismos electorales han colaborado con las plataformas tecnológicas para limitar la desinformación alrededor de las elecciones. Tercer punto es apoyar a organizaciones independientes de verificación de hechos, que es una manera efectiva de contrarrestar la desinformación también. Y estas organizaciones es muy importante que trabajen de manera imparcial y que sean accesibles al público para desmentir rumores y narrativas falsas. Ahí también hay varios ejemplos de la región que caben destacar. Cuarto punto, es muy importante desarrollar marcos legales claros y limitados, centrándose en la protección contra daños específicos, como la incitación a la violencia o la interferencia electoral. Pero las leyes deben evitar restricciones excesivas que puedan derivar en censura o violaciones a la libertad de expresión. Y en último lugar, los códigos de conducta de actores políticos pueden también ser una herramienta importante en combatir la desinformación. Por ejemplo, en las elecciones para el Parlamento Europeo este año, todos los partidos políticos europeos se juntaron para firmar un código de conducta para comprometerse a no difundir desinformación para proteger el proceso electoral. Lo que hay que evitar, y termino con esto, es la censura arbitraria que silencia opositores, el monopolio estatal de la información que restringe el pluralismo y leyes ambiguas que criminalizan información sin definir claramente qué es desinformación, afectando la libertad de expresión. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a Orlando Viera Blanco y a Claudio Sandoval, abogados defensores de derechos humanos. Durante el encuentro dialogaron sobre la crítica situación de derechos humanos en Venezuela y las denuncias e incidencias registradas de graves crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano. Coincidieron en la necesidad de justicia internacional al respecto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmó con el presidente de Ven América Comunica, Orlando Viera Blanco, un acuerdo para establecer mecanismos de coordinación, monitoreo y recolección de información sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a fin de contribuir con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El Museo de Arte de la OEA clausuró la exposición En los otros costados, exilios de las Españas en 1939 en las Américas. Más de 3.000 personas visitaron la muestra sobre el producto artístico e intelectual del exilio español durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura. Las obras de arte, literarias, musicales y cinematográficas en la muestra incluyeron piezas u obras de Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Rodolfo Halfter, Marta Palau o Alejandro Obregón, entre otros. Esta exposición rinde tributo a las víctimas del exilio español que contribuyó a estrechar el vínculo transatlántico entre España y las Américas desde la óptica de la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, dijo la observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón.
Por su parte, el secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, James Lambert, señaló que el éxodo masivo de talento de España a partir de 1939 tuvo un profundo impacto tanto en la cultura española como en las naciones de acogida. En países como México, Argentina, Cuba, Venezuela y Chile, los exilados encontraron refugio y una plataforma para continuar sus carreras artísticas e intelectuales. La exposición mostró obras de colección del Museo de Arte y la Biblioteca Colón de la OEA, de la colección del BID y reproducciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre otros. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.